Gary. Sí, pero ¿qué pasa conmigo? Arten. Si no tienes nada de culpa inconsciente en tu mente, que sería el caso si el Espíritu Santo las hubiera curado por completo, lo que se produce cuando concluyes con éxito todas tus lecciones de perdón, eres incapaz de sentir dolor físico. En el momento de la crucifixión, J no sentía dolor, no podía sufrir. Por eso decimos que la idea de él como un ser sufriente y sacrificado por los pecados de otros es el mayor mito de la historia humana. Él no sufría, y el sacrificio no formaba parte de su percepción. Un cuerpo puede sacrificarse si te identificas con él, pero la lección de la crucifixión fue que J no podía ser herido, porque no era un cuerpo. Él no se identificaba con el cuerpo. En su mente estaba experimentando su perfecta unión con Dios. Lo que él realmente era no podía morir. Tú puedes experimentar lo mismo. Puedes imaginarte que parecieras caminar por la tierra como J y como Pursa y yo hicimos en nuestra última vida, sintiéndote totalmente invulnerable y libre de temor. Al mismo tiempo, Pursa y yo vivimos una vida normal. Sabíamos pasarlo bien como tú y como Tomás, Isa y Tadeo hace 2000 años. No siempre éramos las personas piadosas retratadas en el Nuevo Testamento. Entonces no existía el Nuevo Testamento. Eso vino después. Los tiempos de J aún eran los viejos tiempos, los del Antiguo Testamento. Como indicó Tadeo, aquella gente sabía crecer y multiplicarse. Gary. Ese es el camino del Señor. Pursa. Tú aún te lo pasas bien, pero tu vida ha cambiado. ¿Estás perdonando tu último ejemplo de shock cultural? Gary. Bueno, se han producido muchos cambios, sobre todo positivos, pero no he reducido los viajes lo suficiente como para concentrarme en escribir. Lo siento. Pursa. Recuerda lo que dijimos sobre decir lo siento. Gary. Oh, lo siento. En cualquier caso, me encanta mi nueva familia. El Día de Acción de Gracias fue un buen ejemplo de la nueva experiencia. Cuando estaba en Maine, iba con Karen a casa de mis familiares políticos. Sus padres estaban allí, por supuesto, hasta que murió su padre. Sus hermanos también iban con sus respectivas familias y prácticamente solo hablábamos de deportes. Puedo hablar de deportes durante 1 hora, pero no me apetece hacerlo 6 horas. Ahora es totalmente distinto. Cindy y yo pasamos la fiesta con su madre y su hermana Jackie en casa de esta. Jackie es hipnoterapeuta y estudiante del curso, y la madre de Cindy, Doris, también lleva mucho tiempo estudiando el curso. Han leído nuestros libros y la mayor parte del tiempo hablamos del curso. Mi vida es muy distinta de la que llevaba en Maine, que ahora me parece una vida anterior. Pero creo que todos vivimos varias vidas en cada ciclo de esta existencia onírica. Nota. Desde entonces se ha unido a nosotros 4 Mark, que conoció a Jackie en un crucero a México que organicé para mis lectores. Se casaron unos 8 meses después. Mark también es un estudiante dedicado del curso. Es oficial retirado del Ejército del Aire. Pilotaba aviones de carga y entrenó pilotos en Afganistán. Además es un gran músico, así como productor de discos y videos. Mark tiene un estudio de grabación en su casa. Lo considero un hermano, además de mi cuñado, y no puedo evitar notar que usa los 2 lados de su cerebro ilusorio. Gary. Cuando era niño en Massachusetts, nos juntábamos toda la familia, tal vez unas 40 personas, en casa de mi tío. La mayoría sabíamos tocar un instrumento o cantar, o ambas cosas, y vivíamos grandes veladas musicales. Ahora esto me parece muy lejano. No puedo creer que voy a cumplir 60 años. Me siento como si tuviera 30. Arte. ¿Te has dado cuenta de que no has envejecido desde que empezaron nuestras apariciones?
Pronto se cumplirán 20 años de la primera vez que nos presentamos. Gary, nunca lo había pensado así. Solo pensaba que tengo un aspecto joven. Pero tienes razón. ¿Se debe a que rompisteis mis patrones de pensamiento y yo empecé a practicar el verdadero perdón? Arten, sí, tú crees que has soportado muchas cosas, pero la tensión no ha sido nada en comparación con lo que podría haber sido. No se trata de la situación. Todo el mundo experimenta situaciones estresantes. Lo importante siempre es cómo las miras. Gary, les quiero preguntar algo. He pensado en intentar que se haga una película de los libros, pero hay tanta información que sería excesiva para una sola. ¿Creen que sería mejor una serie de televisión? Pursa, no te vamos a responder. Queremos que vivas el proceso. Es parte del guión de tu vida y queremos que experimentes aquello por lo que tienes que pasar. Pregunta al Espíritu Santo qué debes hacer. Te guiará para hacerlo mejor para todos. Gary, ¿qué les parece esta idea? Puedo verlos a ti y a Arten, exultantes de energía, perseguidos por los malos en Salt Lake City. Entonces, chocáis en Temple Square y hay un tiroteo a 3 bandas entre ustedes, los malos y los miembros renegados del coro del tabernáculo mormón. Pursa, tienes que trabajarlo un poco más. Hablabas del shock cultural. Gary, oh sí, después de algún tiempo te acostumbras a ver gente famosa y a tener 5 carriles en cada lado de la autopista y empiezas a encontrar las pequeñas gemas apartadas que son la verdadera California. No ha estado mal. De hecho, la mayor parte ha estado bien, solo que aquí todo es muy caro. Creo que viajar ha sido lo más duro desde que todo esto empezó. Cuando empecé a viajar, en los aeropuertos me trataban como a un cliente, pero ahora me tratan como a un sospechoso. Cada año encuentran el modo de ponerle las cosas más difíciles al viajero. Esta ha sido una gran oportunidad de perdonar para mí. Cuando vi que cacheaban a Cindy, empecé a ponerme de mal humor. Arten. ¿Y Cindy? Gary. Cindy estaba tan enfadada que casi dijo algo. Arten. Pero no lo hizo. Gary. No, es la persona más positiva que he conocido. ¿Recuerdas la lección 68 del libro de ejercicios? ¿El amor no abriga resentimientos? Esa es ella. Arten. Sí, tienes mucha suerte. Y cuando surja algo que perdonar, como siempre ocurre en un matrimonio, no te olvides de para qué es. Si lo usas como el Espíritu Santo quiere y piensas en la otra persona como lo que realmente es, tendrás una relación santa. Gary. Sí, y también podemos disfrutar de la película, incluso de los viajes. Por ejemplo, tuve una experiencia divertida en Denver. Mientras pasaba por seguridad, un agente mayor de la TSA hacía pasar los objetos por el detector de metales. Tendría unos 70 años, así que pensé que se debía ver obligado a trabajar más allá de la edad de jubilación para cubrir sus gastos. En cualquier caso, estaba cerca de él y le pregunté, ¿cómo le va? Estoy viviendo el sueño, dijo él. Pursa, bromeaba. Es bueno que encare su situación con sentido del humor. Pero es posible vivir el sueño feliz del que hablaba J. Su curso propone una espiritualidad feliz. No es el dogma religioso, sufriente y taciturno al que la gente está acostumbrada. De hecho, garantiza un final feliz para toda esta situación en la que pareces encontrarte. Sabes que el tiempo tiene un final, porque el curso enseña que el Espíritu Santo miró hacia atrás desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado. Cuando dijimos que el Espíritu Santo puede verlo todo, no lo dijimos en balde. Todo el mundo se dirige al mismo lugar.
nadie quedará fuera del cielo, porque si alguien quedara fuera no estaría completo. Gary, ¿pero qué pasa con esos capullos que no se lo merecen? Arten, esos hermanos no se dirigen al cielo como capullos, porque no se dirigen al cielo como cuerpos. Al final olvidarán por completo la identificación con el cuerpo. Solo es un sueño, ¿y dónde queda un sueño cuando despiertas? Desaparece. Por eso te dijimos que llamaras al primer libro La desaparición del universo. Gary, siempre me había preguntado por qué se llamaba así. Arten, ellos volverán a su hogar, que es la perfecta unicidad. Recuerda esto, Gary. No hay nadie aquí en la tierra que no haya sido un asesino en un momento u otro. Eso es dualidad. ¿Crees que todos debierais permanecer en un sueño infernal, como le llama el curso? Gary, estoy pensando. De acuerdo, me olvido de los aparentes opuestos. A mucha gente le preocupa ir al infierno. No se dan cuenta de que ya están en él. Gary, estoy pensando. De acuerdo, me olvido de los aparentes opuestos. A mucha gente le preocupa ir al infierno. No se dan cuenta de que ya están en él. Según J, cualquier cosa que no sea la perfecta unicidad del cielo es el infierno. Y sabes, cuando piensas en ello, todas las cosas espeluznantes que ves en esos viejos libros con dibujos del infierno, gente quemada, decapitada y cosas así, en realidad todo eso te puede ocurrir aquí. No tienes que ir al infierno para eso, porque si no estás en el cielo, estás en el infierno. Pero como lo que todo lo abarca no puede tener opuestos, el infierno en realidad no existe, a pesar de las apariencias. Pursa. Un destello de brillantez. Dime, ¿cuál fue tu impresión la primera vez que tomaste el curso en tus manos en esa librería de Auburn, Maine, y leíste un poco? Gary. Pensé, ¿qué demonios es esto? Podría haber estado escrito en otro idioma. Eso me recuerda a algo. Cuando nosotros, Cindy y yo, fuimos a Atenas, Grecia, donde yo tenía un taller, le dije a unos griegos, cuando no entendemos algo, solemos decir, esto es griego para mí. ¿Qué dicen ustedes? Me respondieron, nosotros decimos que nos suena a chino. Pursa, ¿y por qué crees que el curso es tan difícil de entender? Gary, ¿te refieres aparte del 500,000 de palabras escritas en lenguaje erudito, freudiano y bíblico, y del pentámetro yámbico y de las enseñanzas tan radicales e intensas que llegan a producir síntomas físicos? Pursa, sí, aparte de eso. Gary, no lo sé. Arten, es tan difícil de entender porque es una presentación holográfica. No deletrea las cosas de manera lineal. El curso empieza con sus principios más avanzados. Mira el punto número 1 de la sección de los principios de los milagros. Dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay manera de que alguien lea eso y tenga una idea de qué significa. En primer lugar, aún ni siquiera sabes qué es un milagro. La razón por la que J lo llamó un curso de milagros fue porque quería cambiar la definición de la palabra milagro. En lugar de pensar que un milagro es algo que ocurre ahí afuera, en la pantalla que llamas mundo, que solo es un efecto como la zarza ardiente, por ejemplo, quería que la gente empezara a pensar que el milagro es algo que ocurre en la mente, que es la causa. Sí, el milagro puede mostrarse o no como un símbolo en la pantalla, pero el milagro real se produce cuando cambias de mentalidad y practicas el verdadero perdón con el Espíritu Santo, en lugar de pensar con el ego. Ahora bien, a través de la repetición,
Es de esperar que la gente empiece a captar lo que el curso dice de verdad, pero como sabes, eso no es frecuente. De modo que lo que hacemos con tus libros es darte a ti y a otros una presentación lineal del curso. Te lo deletreamos. Hacemos que lo entiendas hasta que puedas retomarlo y leerlo por ti mismo y tenga sentido para ti. Gary. Lo creo. He hablado con incontables personas que habían renunciado al curso y lo habían tenido en la estantería de su casa durante años y después leyeron nuestros libros y volvieron a él porque lo entendieron. No puedes aplicar algo a tu vida si no lo entiendes. Solo eso ya hace que merezca la pena toda la porquería por la que he tenido que pasar. Arten. Lo que tú o cualquiera tiene que pasar solo merece la pena si lo perdonas. Acuérdate siempre de para qué es. Así el propósito de nuestro trabajo es ofrecer una presentación lineal del curso que ayude a la gente a entenderlo de tal modo que pueda leerlo, comprenderlo y practicarlo. Gary. Lo pillo. Esa imagen del Espíritu Santo que mira atrás desde el final del tiempo es muy elevada, en un sentido muy positivo. Arten. La visión del tiempo que tiene el curso es difícil de entender. Ello se debe a que el tiempo contiene una paradoja. Por una parte es holográfico. Todo ocurre a la vez y según el curso ya ha terminado. Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente, como señaló Einstein, y el curso estaría de acuerdo con esto, aunque agrega que todo pareció ocurrir. A continuación, aparte del modelo holográfico, está la falsa experiencia de linealidad. A propósito, el modelo holográfico también es falso, porque en último término, como hemos dicho, el tiempo solo es una idea de separación. De modo que, según tu experiencia, los sucesos se producen uno tras otro. En realidad, crees que estás fabricando esto sobre la marcha. No digo que esa no sea la experiencia de la gente. Lo es. Digo que es una experiencia falsa. Lo que ves no es verdad. ¿Qué significa eso? Significa que aunque ya haya ocurrido, aún tienes que pasar por ello. Gary. Sí, y una de mis líneas favoritas del curso está en la lección 169 del libro de ejercicios. J nos ofrece su descripción esotérica sobre el tiempo y afirma que el Espíritu Santo escribió el guión de la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre del Hijo de su Creador. Ese sería Cristo, que soy yo cuando no estoy aquí, y esta fue la respuesta al guión del ego y todo eso. A continuación viene mi línea favorita. J dice, no hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Eso me encanta. Quiero decir que si es así, ¿por qué demonios lo menciona inicialmente? Arten. El guión que el Espíritu Santo escribió no tiene lugar en el mundo. Recuerda, no hay mundo. Y creo que sabes que aunque este es un curso sobre la causa y no sobre el efecto, lo primero que hacen la mayoría de los maestros y estudiantes del curso es tomarlo y llevarlo afuera, a la pantalla, y relacionarlo con arreglar el mundo. De modo que ahora van a tener un mundo que no está ahí. No, el guión del Espíritu Santo es una interpretación diferente del guión del ego. El guión del ego es lo que ocurre. También puedes llamarlo karma. Son una causa y un efecto falsos e ilusorios que parecen ocurrir en la pantalla, incluyendo lo que parece ocurrirle a tu propio cuerpo. Pero asimismo, el cuerpo es solo un efecto, es un síntoma, un símbolo de separación. El guión del Espíritu Santo tiene lugar en la mente. Aprendes a usar tu único poder real y a elegir la interpretación del Espíritu Santo con respecto a lo que ves. Cuando lo haces, cambias el guión del Espíritu Santo.
que viene a ti desde fuera del tiempo y el espacio y modifica tu mente con respecto al tiempo y al espacio. Gary: vaya, creo que lo entiendo. ¿Significa que estoy avanzando espiritualmente? Pursa: no hagas que te miremos fijamente otra vez. Gary: a veces la gente me pregunta cuál es la mejor manera de hacer el curso. Quieren saber, por ejemplo, si primero deben hacer el texto o el libro de ejercicios, si tienen que hacer el libro de ejercicios en un año o pueden tomarse más tiempo. Y si creen que no están haciéndolo bien, si deben volver a empezar. Arten: si han leído La desaparición, o D.U., como lo llaman muchos lectores, pueden empezar con el libro de ejercicios. Lo entenderán muy bien si han leído tu primer libro, y aún mejor si han leído el segundo, y pronto el que estás escribiendo ahora. Además, no tienen que hacer el libro de ejercicios en solo un año. Tú tardaste 1 año y 4 meses y medio la primera vez que lo hiciste. A veces encuentras una lección del libro de ejercicios que es particularmente útil para ti y te quedas en ella varios días o te tomas un par de días libres. Está bien. Como sabes, la única regla es que no puedes hacer más de una lección al día. Cuando hagas el libro de ejercicios, no te detengas y vuelvas a empezar como hace tanta gente. Piensan que no lo están haciendo bien, pero nadie hace el libro de ejercicios tan bien como cree que debería. Si lo hicieran perfectamente, habría que preguntarse qué hacen aquí. Simplemente hazlo de la mejor manera que puedas. Convencerte de que no lo haces bien y hacerte volver a empezar es una de las tácticas del ego para engañarte y evitar que lo hagas. En cuanto al texto, ¿te acuerdas de que al principio intentaste leerlo muy deprisa? Gary: sí, fue una estupidez, no entendí mucho, aunque me di cuenta de que era J quien hablaba en primera persona porque había leído algo de la Biblia. Arten: la mejor manera de leer el texto es hacerlo lentamente. Lee unas 2 páginas al día, no te apresures. Si lees 2 páginas o menos al día, leerás todo el texto en menos de 1 año. Incluso te puedes tomar días libres de vez en cuando. Lo entenderás mejor y puedes hacerlo práctico como el libro de ejercicios. En lugar de que solo sea una teoría, puedes tomar las ideas que lees y aplicarlas a tu vida de cada día, cuando sea apropiado. Esto es lo que el curso llama pensar con la mente recta. Pensar con el Espíritu Santo. Romper los patrones de pensamiento del ego. Al final así será como cambiará tu experiencia de vida, porque lidiarás con la causa. Haz lo mismo con el manual para el maestro. Tómate tu tiempo y lee 2 páginas al día. Deja que calen. Acostúmbrate a pensar como el Espíritu Santo y retornarás al Espíritu. Pursa: hemos dicho que el curso enseña que el cielo es inmutable y eterno. También que el instante santo es ese segundo en el que eliges al Espíritu Santo en lugar del ego. Recuerda, entonces, estas palabras. Pursa: hemos dicho que el curso señala que el cielo es inmutable y eterno. También que el instante santo es ese segundo en el que eliges al Espíritu Santo en lugar del ego. Recuerda entonces estas palabras del capítulo del texto llamado el instante santo. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia. Aprende de este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo, y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es librarse de los cambios. Gary:
Gracias, es bueno saber que el cielo no cambiará nunca, que hay algo de lo que puedes depender para siempre. También es bueno estar seguro de que el verdadero perdón es el modo de llegar ahí. He conocido gente que ha estudiado el curso durante 5 años y aún no sabe que trata del perdón, es decir, del verdadero perdón. Se sienten fascinados por la metafísica o están distraídos por maestros que en realidad no lo entienden, y el resultado es que los árboles no les dejan ver el bosque. Arten. No olvides que hay una tremenda resistencia inconsciente a entenderlo y hacerlo. No es una cuestión de inteligencia, sino de la resistencia del ego. Para el ego representa la muerte y a ciertos niveles el ego lo siente. Se le ocurrirán 1000 maneras de distraerte de la verdad. Su primer objetivo es convencerte de que eres un cuerpo, pero también se le ocurrirán muchas otras distracciones. Cualquier cosa que te retrase en el camino hacia la experiencia de la verdad es válida para el ego. Gary, como por ejemplo toda esa controversia acerca de que las primeras versiones del curso eran las verdaderas, en lugar de la versión de la Fundación para la Paz Interior con la que la mayoría de la gente está familiarizada. Pursa. Sí, es exactamente de eso de lo que habla el curso cuando describe la controversia como una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. La mayoría de las diferencias entre las versiones se encuentran en los primeros 5 capítulos, que contenían material personal y profesional destinado a los escribas y que ellos quisieron retirar. Pero el texto del curso no tiene 5 capítulos, sino 31, y eso sin mencionar el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Y hablamos de árboles que no dejan ver el bosque. El curso fue un proyecto en marcha durante 7 años. Bill Thetford, el amigo y colega en el que Helen confiaba, lo mecanografiaba una vez que ella transcribía el dictado de J de su cuaderno de taquigrafía. Pero Helen lo mecanografió 6 veces más durante los siguientes años y siempre la corregía. Pero Helen lo mecanografió 6 veces más durante los años siguientes y siempre la corregía J. En 1972, cuando Helen mostró por primera vez partes del curso a Ken Wapnick, ella ya había completado todo lo que se refiere a ediciones del contenido. Las únicas correcciones que ella introdujo con Ken Wapnick fueron para dar consistencia a las mayúsculas, a la puntuación y para poner los títulos y subtítulos de los capítulos. Ken nunca llevó a cabo ninguna edición del contenido y a Bill Ken nunca llevó a cabo ninguna edición del contenido y Bill nunca estuvo interesado en ser un corrector. Su única contribución fue reducir los primeros 51 principios de los milagros a 50, al combinar 2 de ellos, porque pensaba que quedaba mejor así. Aparte de eso, no hizo ninguna corrección. Algunas personas dan mucha importancia al hecho de que una de las primeras versiones, el Ur-Text, dice que si había algún desacuerdo respecto a lo que tenía que incluirse en el curso, Bill debía decir. Algunas personas dan mucha importancia al hecho de que una de las primeras versiones, el Ur-Text o Unretouched Text, texto sin retocar, dice que si había algún desacuerdo respecto a lo que tenía que incluirse en el curso, Bill debía ser quien lo decidiera. Sin embargo, hay algo que esas personas no dicen, porque no estaban allí, y es que nunca hubo ningún desacuerdo entre Helen y Bill en cuanto a qué debía incluirse en el curso. Conocían su significado, de modo que para ellos era evidente lo que debía ir en él.
Y no te olvides de que Helen y Bill vinieron a California a finales de los 60. Y no te olvides de que Helen y Bill vinieron a California a finales de los 70 para introducir el curso aquí. Ellos presentaron, usaron y apoyaron la edición publicada por la Fundación para la Paz Interior, de la que fueron miembros fundadores junto con Ken Wapnick, Bob Scutch y Judy Scutch, ahora Judy Scutch Whitson. Las primeras versiones del curso que están disponibles incluyen material robado de la Oficina del Registro de Derechos de Autor estadounidense y de la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach. Eso no es honesto. ¿Qué te parecería pasar por todo el proceso de escribir un libro, hacer que se publique y que alguien robara el primer borrador, lo difundiera ilegalmente en Internet y después dijera que esa es la versión correcta del libro y que tú vendes una versión equivocada? Eso fue lo que ocurrió con el curso. Y como un juez bastante confundido que describió el curso como portador de un saber inmaduro, invalidó luego sus derechos de autor y lo puso a disposición del público, hoy la gente es libre de vender los primeros borradores y de ganar dinero con material robado. Si lo que quieres es apoyar eso, no cuentes conmigo. La alternativa es quedarte con la versión real que se entregó a Helen durante un periodo de 7 años, mientras J la corregía constantemente, tal como el Espíritu Santo te corrige a ti de forma constante. Gary, hay algo que me gustaría que comentaras, si te parece bien. Oye, no es que quiera cambiar de tema, pero como María estaba iluminada como J, me pregunto si hizo alguna de las cosas aparentemente milagrosas que hacía él, como resucitar a los muertos y cosas así. Pursa. Sí, ella estaba iluminada e hizo cosas milagrosas. Por supuesto, el milagro tiene lugar en la mente, que es la causa, y se muestra en el mundo, que es el efecto. Ahora bien, no tienes que resucitar a los muertos como hizo J para estar iluminado. Si todo el mundo fuera por ahí resucitando muertos, nadie moriría nunca y todos os quedaríais atascados aquí para siempre. María resucitó a su gato cuando murió. Aunque ninguna persona ni animal muere de verdad, María se sintió guiada a traer a su gato de vuelta y lo hizo. Vivió un par de días y ella se sintió muy feliz. En una ocasión, J y María caminaron juntos sobre el agua. Gary, juntos. Pursa. Sí, eso realmente impactó a las personas que lo vieron, incluso a Tadeo y a mí. Fue algo muy inesperado. Ocurrió un par de días antes de que se casaran. J tenía 27 años y María 22. En realidad eran bastante mayores para las edades a las que la gente se casaba en aquel tiempo, pero tenía que ser así. Gary, el guión está escrito. Pursa. Sí, lo de caminar sobre el agua no lo hicieron para inducir a otros a creer, sino para demostrar que las leyes de este mundo no son aplicables cuando sabes usar el poder de la mente con la guía del Espíritu Santo. Como dijo J después en el curso, mediante tu santidad el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad el poder de Dios se vuelve accesible, y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Isa y yo fuimos a la boda de J y María. Entonces fue cuando le ofrecí como presente un pergamino y un instrumento para escribir. J y yo sabíamos leer y escribir, pero la mayoría de la gente no. Él me devolvió las dos cosas de inmediato y dijo, viaja conmigo, usa estas cosas para ser mi escriba. Me sentí muy feliz al oír eso. Sentía que era lo correcto. E Isa, a la que le encantaba que los 5 estuviéramos juntos, incluyendo a Tadeo, también estaba entusiasmada.
Los años siguientes fueron los más apasionantes de nuestras vidas, porque llegamos a hacer una contribución compartiendo el mensaje del Espíritu Santo con otros, al mismo tiempo que lo aprendíamos de J y María. J y María también podían usar el transporte mental para viajar a cualquier parte del mundo en un instante. J fue a muchos de los lugares donde la gente piensa que fue, como India, Tíbet, China e incluso Francia e Inglaterra. A él y a María les gustó Stonehenge. A él y a María les gustó Stonehenge. Sabían que la energía no es real, pero aún así pudieron apreciarlo, así como el plan astronómico-astrológico que está detrás del monumento. Gary: lo sé, estuve ahí. Pursa: sí, pero no lo viste en su forma original. Durante los primeros 1000 años aproximadamente estaba completo, no solo las piedras verticales que estaban cubiertas por otras horizontales que completaban el círculo. J y María fueron allí una mañana y se unieron con Dios. Levitaron y desaparecieron, lo que produjo una fuerte impresión en las pocas personas que lo presenciaron. Nota: parece que mi vida ha seguido ciclos de 14 años, y sé por haber comerciado en los mercados y observado el mundo que todo discurre en ciclos. Desde que nací hasta los 14 años mi vida fue muy bien. Le gustaba a la gente, era listo, corría rápido, jugaba bien el béisbol y tenía amigos. No sabía que tenía escoliosis. Tenía brotes de energía que me permitían correr como el viento en las distancias cortas, pero me faltaba resistencia. Solo podía correr muy rápido unos 80 metros. A los 14 años empecé a sentirme deprimido, y la cosa fue a peor a medida que pasaban los años. Al llegar a los 20 llevaba una existencia desdichada. Durante 14 años no entendí qué me pasaba, ni que mis pensamientos habían creado mi experiencia. A los 28 hice la formación EST. Los siguientes 14 años fueron una gran experiencia de aprendizaje para mí. EST rompió mis patrones mentales y este primer sistema de pensamiento me capacitó para cambiar de vida. 14 años después estaba en Maine. A la edad de 42 años, finalmente estaba preparado para aprender un curso de milagros con Arten y Pursa. Esto estableció un periodo de aprendizaje de 14 años diferente de los anteriores. El periodo introductorio de 9 años, en el que pasé de no saber nada del curso a aprenderlo y aplicarlo a mi vida, aseguró que no volviera a ser el mismo. La desaparición se publicó cuando yo tenía 52 años, y a partir de entonces definitivamente mi vida cambió. A los 56 me tocaba comenzar otro ciclo de 14 años. Entonces hice algo que había sido casi impensable para mí durante toda mi vida. Me trasladé a California. Sin duda, esto abría un nuevo ciclo. Acabaría siendo un lugar de alegría o una gigantesca lección de perdón. El guión se revelaría. ¿Estaba preparado? ¿Y qué pasaría cuando cumpliera los 70, el comienzo del quinto ciclo? ¿Me trasladaría a Hawái? Buena parte de mi vida se había revelado, y sin embargo gran parte continuaba siendo desconocida. A veces sentía que sabía más cosas de mi próxima y última vida gracias a Arten y Pursa, que del futuro de la actual. Ahora estaba con Cindy. Es impactante lo que el curso dice de la diferencia entre una relación especial y una relación santa. Ambos entendíamos la diferencia. ¿Podríamos forjar una relación santa? Yo sentía que si nosotros no podíamos, nadie podría. Sin embargo, las descripciones de J de las relaciones especiales hacían pensar que era un reto imponente, como describe este punzante pasaje del curso. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad,
creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia, que aunque es visible no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real, es visible, parezca estar justificado. Todo esto sería real si el pecado lo fuese, pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada uno con el propósito de completarse a sí mismo, robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda nada más por robar, y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños, distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de esos extraños bajo un mismo techo que a ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación y sin embargo a todo un mundo de distancia. Un curso de milagros. Sabía que este pasaje describe a la mayoría de las parejas del mundo. Sin embargo, es posible ver más allá del velo, no estar nunca solo debido a las diferencias y sentirse colmado por la unicidad. Como dice el curso en la misma sección, la relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las diferencias solo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse. No niega su propia realidad porque esta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del cielo, pero lo bastante cerca como para no tener que retornar a la tierra, pues esta relación goza de la santidad del cielo. ¿Cuán lejos del hogar puede estar una relación tan semejante al cielo? De modo que había esperanza. Con la visión espiritual, que es el resultado del verdadero perdón, es posible vivir juntos bajo el mismo techo, en la misma habitación, reconociendo la totalidad del cielo y nunca estar separados. Gary, estoy agradecido, créanme, aunque a veces me olvide de demostrarlo. Además, vivir con el curso es divertido. Puedes hacer chistes sobre el mundo y su locura sin ser demasiado duro. Pursa, especialmente porque nunca estuvo aquí. Gary, correcto. Así que si me como esa manzana que está sobre la mesita de café y desaparece, no importa porque en realidad nunca estuvo allí. Pursa, exacto. Gary, y si yo tuviera un rifle de asalto y estuviera prohibido, en realidad no importaría porque el rifle nunca estuvo allí. Pursa, sí, y creo que deberías decirlo en el próximo encuentro de la Asociación Nacional del Rifle. Estoy segura de que transformaría todo el evento. Arte. Te darás cuenta de que al margen del tema que abordemos en estos diálogos, siempre llevamos la conversación al verdadero perdón. Es lo que más acelera tu proceso de despertar. Como sabes, aprender y aplicar este tipo de perdón opuesto a la manera de pensar del mundo puede ser duro, sobre todo al comienzo, pero te acostumbras, llega a formar parte de ti. Tu mente va siendo dominada, en el buen sentido, por el Espíritu Santo, y de este modo también los milagros se convierten en algo tan natural como el miedo y la angustia parecían serlo antes de que se eligiese la santidad. Esta ha sido una larga visita. Tómate tiempo para integrarlo todo. Te has sentido como en una montaña rusa endiablada. Pursa. Sabemos que en esta ocasión te está costando más escribir el libro a raíz de nuestra decisión de no dejarte grabar las conversaciones. Esto, combinado con todo lo demás, hace que la tarea te resulte difícil. Pero también sabes que es bueno para ti hacerlo así y que tu capacidad de oírnos entre visitas ha mejorado. Te has convertido en un gran canal. Y en cuanto a los retrasos, no te preocupes.
A medida que avances, déjate más tiempo para escribir y al final completarás el círculo. Volverás a ser un escritor. Gracias por ser nuestro escriba. Te apreciamos mucho aunque te tomemos el pelo sin piedad. Gary. Os quiero, tíos. Arten, también te queremos, hermano. Queremos cerrar esta visita con un par de párrafos del curso sobre el milagro del perdón. Deseamos que estés bien y sigue deshaciendo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno, y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés, y así de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir, tiene ahora el de bendecir. Cada azucena del perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor, y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Un curso de milagros. Capítulo 7. Arten en esta vida. El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. Un curso de milagros. La idea de que pasamos de una vida a otra ocupando distintos cuerpos es aceptada por la mayor parte de la población mundial. En Estados Unidos no conozco ninguna encuesta de población que sea precisa con respecto a este tema, pero hay muchas personas que creen haber vivido antes y que volverán a vivir. Este concepto se trata de diferente manera en el curso, porque enseña que en realidad nunca estamos en un cuerpo, no encarnamos. Nuestro cuerpo no es sino un ingrediente de la proyección del universo de tiempo y espacio. El cuerpo parece rodearnos como parte del plan de separación del ego, pero en realidad no tiene más existencia que el resto del mundo. Así, nuestras vidas son sueños ilusorios en los que vivimos en un cuerpo, mientras que la mayoría de la gente concibe las vidas anteriores como encarnaciones físicas. El curso las considera una serie de alucinaciones que deben disiparse en vez de atesorarse. Resulta muy tentador enorgullecerse de una vida anterior, en la que uno pareció ser alguien importante, y hacer que esa vida y el cuerpo sean reales. Las personas que recuerdan vidas suelen acordarse de las más notables, y olvidan aquellas en las que murieron en prisión o tirados en la calle. El ego quiere hacer las cosas más atractivas para que volvamos por más. No obstante, el concepto de reencarnación resulta útil si se usa para ampliar la idea de que este aparente ciclo de vida no abarca toda nuestra existencia, y que la vida, ilusoria o real, no termina. Como J dice en el curso, debemos reconocer que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Si repasamos mentalmente lo que ya ha ocurrido, aunque parezcamos estar atrapados en un cuerpo, vemos que toda la película es un truco. En el mundo ilusorio hay una continuidad, pero nada en él es real, ni el cuerpo.
Si bien la reencarnación no es un hecho, sino una ilusión, fomenta la idea de que esta vida no es tan importante como pensamos, porque hay muchas. En un momento dado, Arten y Pursa me dijeron que parece que vivimos miles de vidas. Esto estaría en armonía con una afirmación del manual para el maestro. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. A medida que pasan los años, empecé a ver las cosas que me habían pasado y las que no me habían ocurrido como puro y simple karma. Si alguien parecía atacarme en esta vida, significaba que yo le había atacado en otra. Si no había sido bueno con ciertos individuos en esta vida, se debía a que ellos no habían sido buenos conmigo en un pasado del que no siempre era consciente, pero que la mente inconsciente nunca olvida. Lo que era diferente ahora era que tenía las herramientas para elevarme por encima del proceso de causa y efecto ilusorios al que se denomina karma. El verdadero perdón funde el karma. Tanto la causa como el efecto son desechos. Si la lección se aprende y se resuelve por medio del perdón, ya no hace falta que retorne en una futura vida onírica. El mal karma desaparece por completo. La causa y el efecto aparentes también se aplican a las circunstancias y se muestran en la pantalla como dualidad. Si una persona es rica en esta vida, ha sido pobre en otra ocasión. Si es pobre, ha sido rica. Si tiene salud, ha estado enferma en una vida anterior. Si está enferma, tuvo la experiencia de una salud radiante en otra vida. Los pensamientos de la gente siempre son responsables de su experiencia de vida, pero no siempre lo son de lo que les ocurre ni de lo que reciben a nivel material. Recuerdo que hace mucho tiempo oí a Woody Allen hablar de su miedo a volar. Detestaba viajar en avión. Uno de los métodos que usaba para superarlo era pensar en las 10 peores cosas que le podrían ocurrir. Así, cuando no ocurrían, se sentía mejor. Esto también lo ayudaba a reducir su temor, porque se daba cuenta de que la mayor parte de las cosas que preocupan a la gente nunca ocurren. Pero espera un minuto. El dogma de la nueva era dice que tus pensamientos atraen lo que te ocurre y las cosas materiales que se presentan en tu vida. Entonces, si eso fuera cierto, al enfocarse en lo negativo, nuestro amigo Woody Allen debería haber sido víctima de sus pensamientos negativos que tendrían que haberlo arruinado hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, ha tenido una vida muy exitosa, llena de logros con los que la mayor parte de la gente solo puede soñar. Existen sucesos universales que demuestran que el guión está escrito y que los orientales tienen razón cuando concluyen que cualquier cosa que te ocurra es tu karma. Existen personas que son víctimas y que el mundo considera que no se merecen su destino. También están los extremadamente ricos, que otros piensan que no se lo han ganado. La vida no es justa, por supuesto que no, pero hay una razón por la que las cosas son así. El curso probablemente diría que no es una muy buena razón, que la justicia kármica. El curso probablemente diría que no es una muy buena razón, que la justicia kármica es más una descripción del problema que una solución. Nuestra verdadera libertad reside en mirar más allá del mundo ilusorio y despertar al mundo real. Llegó un momento en que yo sentí que nada podía impedirme conseguir mi objetivo. Desde aquel primer día en Las Vegas, cuando hablé por primera vez con Cindy, nos mantuvimos en contacto. Me había dicho que podía comunicarme con ella por medio de su sitio web. Estaba tranquilo. Esperé 3 días. Aún conservo el primer par de correos electrónicos que compartimos. Había cierta grandeza en ellos, como si siempre nos hubiéramos conocido el uno al otro y nuestros destinos estuvieran desplegándose de un modo determinado mucho tiempo atrás. Pero no le dije
¿Quién pensaba que era ella? A medida que pasaba el tiempo, me asombraba comprobar cuánto teníamos en común. Me gustó el CD de canciones originales que Cindy había grabado en California. Además de escribir canciones, su manera de cantarlas y de tocar el piano también era preciosa. Cuando hablamos de un curso de milagros, me di cuenta de que su comprensión era muy avanzada. Como he mencionado antes, había leído La desaparición y sus relaciones con su madre y con su hermana, así como sus conversaciones sobre el curso, la habían ayudado enormemente. A nivel de la forma, Cindy procedía de un acervo genético muy fuerte. Su madre era doctora en música y en psicología, dos áreas en las que Cindy también era experta, y su padre era un galardonado profesor universitario de historia en Toledo, Ohio, donde Cindy había crecido. A partir de las múltiples historias que compartió, pude entender que había tenido una infancia feliz, que durante algún tiempo había disfrutado de ir a la escuela y que tenía muchos amigos, lo cual era algo que yo no podía decir. Yo me había graduado en la escuela de secundaria Beverly High en Beverly, Massachusetts, a pocos kilómetros del Océano Atlántico. Cindy también se había graduado en Beverly High, como la gente local lo llama, o el Instituto de Secundaria de Beverly Hills, como se lo conoce más comúnmente, a pocos kilómetros del Océano Pacífico. La familia de Cindy no era rica, pero su madre había encontrado un hermoso departamento en una zona de Beverly Hills que no estaba llena de mansiones, sino que era un buen vecindario de clase media en el que enraizar tras el traslado desde Ohio. No eran el tipo de personas que aparecen en estilos de vida de los ricos y famosos, pero eso no les importaba mucho. Conocí a Cindy en mayo de 2006. Mi segundo libro, Tu realidad inmortal, cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte, se publicó en agosto de ese año. Uno de los capítulos se titulaba ¿Quién es Arten? Cindy conocía la parte de la historia de Arten y Pursa que se contaba en el primer libro. A partir de nuestras conversaciones y de lo que ella había leído en el segundo libro, empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Cindy no recordaba sus vidas pasadas, como le pasa a la mayor parte de la gente, incluso a los espiritualmente avanzados. Yo no quería decirle que ella era Arten. Sonaba como un ardid para ligar. Oye, nena, tú eres Arten. Pero es lista. De hecho, es más lista que yo, aunque la he perdonado. En otoño de ese año, volvimos a vernos y durante la cena, ambos lo dijimos casi a la vez. No había razón para negarlo. Cindy es Arten, y también fue Tadeo hace 2000 años. Y vivirá su última vida conmigo cuando yo sea Pursa, dentro de 100 años, en Chicago. Solo que en esa fase del sueño no nos encontraremos hasta una etapa posterior de la vida. Arten y Pursa me dijeron que habían estado casados con otras personas y que sus esposos habían fallecido. Entonces se encontraron y vivieron juntos el resto de sus vidas. Me preguntaba si compartirían conmigo más detalles sobre esas relaciones y esa vida. Decidí pedírselo en algún momento. El 18 de junio de 2007, aterricé por primera vez en el sur de California como residente y Cindy me recogió en el aeropuerto de Los Ángeles. Era un mundo nuevo y excitante para mí. En mi primera noche allí, nuestros amigos Jerry y Rochelle, a quienes había conocido unos meses antes en Hawái, nos llevaron a casa de unos amigos suyos en Laurel Canyon, donde escuchamos a un gurú de la India y una actriz famosa me dio la bendición de la unidad. Para mí era surrealista encontrarme de repente en el corazón de la industria del cine y que una celebridad frotara mi cabeza. Ya no estaba en Maine. En cuanto a la bendición de la unidad,
Es un ejemplo perfecto de cómo la gente decide lo que va a ser de ayuda para ella a nivel de la mente. La bendición de la unidad no hace nada, pero la mente del receptor puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un par de años después de la bendición, vi a un sanador que estaba de visita en un centro espiritual Ágape Internacional en Culver City. Salió al escenario y miró fijamente al público durante 10 minutos. Su mirada fija no curó a nadie, ni tampoco lo hizo su presencia, pero era posible que alguien de la multitud se curase si esa persona había decidido en su mente ponerse bien. Durante el otoño de mi primer año en el sur de California, Jerry y Rochelle organizaron un taller para mí en la Universidad de California en Los Ángeles. Fue allí durante la comida cuando Cindy y yo conocimos a la productora y escritora Alicia Skye, que trabajaría conmigo para intentar convertir mis libros en una película o en una serie de televisión. Si no hubiera conocido a Jerry y Rochelle en un momento anterior de ese mismo año, es posible que tampoco conociera a Alicia. No sabía cuál iba a ser el resultado de esta colaboración. Mis profesores pocas veces me hablan de mi futuro personal. No quieren robarme mis experiencias ni mis oportunidades de perdonar. Pero hacerme amigo de Alicia habría sido suficiente recompensa, al margen de otros resultados. Durante el viaje a Hawái, en el que conocí a Jerry y Rochelle, también conocí a un tipo llamado Dane. Resultó que vivía en Mount Shasta, al lado de dos amigos nuestros, Michael y Rafael Tamura. No es solo que el mundo sea pequeño, sino que además todo está conectado. Michael es un excelente medium, maestro espiritual, autor y sanador. También es una división mía. Arten y Pursa me habían explicado que a veces hay más de una persona que tiene recuerdos legítimos de haber sido un individuo específico en una vida pasada. Porque antes de que la mente de esta persona se dividiera a causa de la idea de la separación, los que ahora comparten esos recuerdos eran esa persona. Es raro que dos divisiones se encuentren, porque por definición se han separado y han seguido distintas direcciones, pero Michael y yo llegamos a conocernos y nos hicimos buenos amigos. Michael, que es japonés, tiene mucho sentido del humor y casi siempre sonríe. Desde la primera vez que nos vimos, he admirado su personalidad y su capacidad de reírse de la vida. Hay algunos maestros de espiritualidad, intelectuales, incluso maestros del curso, que se han olvidado de reír. No tienen ningún sentido del humor, pero Michael se acuerda de reír. Como escribió Goethe, el hombre de comprensión encuentra que puede reírse de todas las cosas, el hombre de razón de pocas. Ser un conferenciante internacional tiene algunas fantásticas ventajas. Entre ellas se cuentan los lugares asombrosos que Cindy y yo pudimos visitar a lo largo de los años siguientes, así como las personas que conocimos. Los estudiantes de un curso de milagros son muy parecidos en todo el mundo. El idioma puede cambiar, pero el amor y la paz siempre están presentes. En París nos hicimos amigos de un maravilloso maestro del curso llamado Sylvain. Él y su amiga Caroline nos mostraron la ciudad. Sylvain tiene un permiso para aparcar que no es fácil de conseguir, de modo que teníamos una gran ventaja. En una de las 3 visitas que hicimos allí en el espacio de 4 años, conseguí que Cindy subiera conmigo a lo alto de la Torre Eiffel. A Cindy no le gustan las alturas como a mí, pero practicó el perdón y le fue bien. Visitamos el Museo Rodin, dimos un paseo en barca por el Sena, fuimos al Louvre, disfrutamos del espectáculo del Moulin Rouge, subimos a lo alto del Arco del Triunfo, visitamos Versalles, admiramos sus maravillosas fuentes
y cenamos en los Campos Elíseos. Esperaba que la ciudad fuera interesante, pero no que me hiciera contener el aliento. En París no puedes darte la vuelta sin contemplar algo asombroso. ¿Glorificábamos las ilusiones o solo estábamos siendo normales? La respuesta siempre depende de si lo estás haciendo real o no. Por supuesto, si lo haces real y te lo pasas bien, siempre puedes acordarte de perdonarlo más adelante. Esa no es una lección de perdón difícil, sino una de las más fáciles. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de ello, cuando te acuerdes, y reemplazarlo en tu mente por la verdad. Una de las experiencias más fascinantes que tuve en París fue ver la Mona Lisa en el Louvre. Después de hacer una larga cola, llegamos cerca del cuadro, que está protegido por un cristal blindado. La Mona Lisa nunca me había parecido un cuadro importante, a pesar de su reputación. Cuando veía sus fotografías en los libros, pensaba que simplemente era un cuadro hermoso y sutil de una mujer enigmática. Sin embargo, en directo fue diferente. Me quedé asombrado al contemplar los detalles de su cara. Me di cuenta de lo que Da Vinci había hecho. Había pintado el rostro de una persona iluminada. La dulce sonrisa de la que habla el curso estaba perfectamente captada. Los ojos traslúcidos eran inconfundibles. Sentí escalofríos recorrer mi espalda al darme cuenta de que el propio Da Vinci debía estar iluminado. ¿De qué otra manera habría sabido captar esta imagen en un lienzo? ¿Era en cierta medida un autorretrato? ¿Se había disfrazado de mujer? Lo hubiera hecho o no, ahora en mi mente el cuadro era un logro inusual. Cindy y yo decidimos cantarnos el uno al otro, pero no revelamos qué canción escogeríamos para que fuera una sorpresa. Ella cantó The First Time Ever I Saw Your Face, la primera vez que vi tu rostro, y yo canté y toqué a la guitarra When I'm 64, cuando tenga 64, de los Beatles. Cindy se emocionó tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Ella y yo aún no habíamos actuado en público, de modo que para mí fue la primera vez en 20 años. Estaba muy oxidado, pero ambos fuimos capaces de expresarnos musicalmente durante la boda, que era lo que queríamos. Fueron una ceremonia y una recepción preciosas, celebradas en el paraíso. Cindy y yo habíamos pasado 5 días de luna de miel en la sorprendente y mística isla de Kauai antes de la boda, y después estuvimos algunos días en Turtle Bay, en la costa norte de Oahu. En Kauai visitamos un lugar precioso llamado Paraíso Tropical de Smith. Allí aprecié en directo la conexión de Cindy con los animales. En uno de los hermosos jardines vimos un pavo real a unos 10 metros de nosotros. Cindy empezó a cantarle delicadamente Amazing Grace. Al principio, el pavo agitó la cabeza en el aire. Parecía sorprendido por el hermoso sonido. A continuación se giró con lentitud y empezó a caminar con cautela hacia Cindy, un paso tras otro en la dirección de la que procedía el sonido. Cindy cantaba y el pavo continuó dando pequeños pasos hacia ella hasta situarse justo delante. Escuchaba el sonido como si estuviera fascinado y la miraba directamente a la cara. Esta fue la primera de las numerosas ocasiones en las que vi el efecto que Cindy tiene sobre los animales. Nos encanta nadar con delfines y lo hicimos un par de ocasiones. Nadamos con delfines nariz de botella en cautividad en Oahu y con delfines tornillo en las aguas abiertas de la Isla Grande. En Oahu, mientras estaba en el agua con estas asombrosas criaturas, tuve la impresión de que yo no era el ser más inteligente que había en el agua. Los hawaianos creen que los delfines te pueden leer el pensamiento, y no vi razón alguna para dudar de ello. Son muy listos y rápidos, y les encanta sobreactuar para las cámaras. Tienen mejor atención médica que la mayoría de la gente,
y cada uno de ellos es alimentado con unos 9 kilos de peces diarios. Se los recompensa por el espectáculo que dan, y parecen pasárselo bien. En el Hotel Kahala, donde puedes observar los delfines y nadar con ellos, estábamos un día de pie sobre un pequeño puente sobre el agua. Los delfines estaban dispersos. Cindy levantó la mano y les dijo: «Mostradme vuestra belleza». Uno de los delfines nadó hasta donde nos encontrábamos sobre el puente. Parecía sonreír mientras jugaba con Cindy y lanzaba con delicadeza chorritos de agua hasta la altura de su nariz. A continuación, otros 3 delfines nadaron hasta allí y se colocaron en arco. Los 4 miraban a Cindy y la trataban como a una princesa. De repente un hombre empezó a caminar hacia donde nos encontrábamos. Cuando llegó, todos los delfines se fueron de inmediato. Supongo que no les gustó lo que había en su mente. En Isla Grande, salimos a nadar con los delfines en aguas abiertas. China Mike es una leyenda entre los conocedores de los delfines y estos también lo conocen. Les ha dado nombre a muchos de ellos y sabe identificarlos por las marcas de sus cuerpos. Un precioso día, salimos a bucear con él y con los delfines tornillo. Para los delfines el día está compuesto por 3 periodos. Tienen su rato de trabajo, que consiste en pescar. El segundo es el periodo de juego, que está lleno de sexo. Los delfines son animales muy sociales y viven en grupos. No son monógamos. El tercer periodo es el de descanso. Si están cerca de una isla y no en mar abierto, suelen buscar una bahía para relajarse en la que nadan con lentitud. Son mamíferos y necesitan salir a la superficie para respirar cada pocos minutos. No pueden dormirse por completo porque se ahogarían. Entonces, ¿cómo descansan? Ponen a dormir una mitad de su cerebro mientras la otra permanece despierta. Esto les permite funcionar y respirar cuando lo necesitan. A las pocas horas ponen a dormir el otro lado del cerebro y usan el que ha descansado para funcionar, de modo que pueden seguir saliendo a la superficie cuando lo precisan. Me gustaría ver a un ser humano intentar algo parecido. Las personas tenemos todo tipo de suposiciones basadas en creencias que de modo sutil hacen que todo el universo sea real. Por ejemplo, damos por sentado que un cuerpo humano es más valioso que un cuerpo animal y que es más importante ser una persona. Sin embargo, si los cuerpos no son reales, no puede ser más importante tener un tipo de cuerpo que otro. Los animales piensan. Una de las mejores cosas de Internet y en particular de YouTube son los videos en los que los animales demuestran ser mucho más listos de lo que los humanos creen. Cuando era niño, en la escuela me enseñaron que los animales carecían de pensamiento abstracto. No es cierto. Tienen su propia manera de aprender y el Espíritu Santo los llevará al hogar. Cada mente aparentemente separada se dirige a casa, al mismo lugar, pero no como los cuerpos que creemos ser. Para llegar allí, los seres humanos tenemos que aplicar las enseñanzas, no solo conocerlas. La mayoría de la gente ni siquiera las conoce. Pero incluso si las conocen, lo importante no es lo que se sabe, sino lo que se hace con ello. Lo valioso es la aplicación, y por eso el entrenamiento mental del curso es tan importante. Si no se aplica, no pasa de ser otra teoría. Como dice el propio curso, este no es un curso de especulación filosófica ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Si no se utilizan los medios, no es posible acabar con el ego. En una ocasión hablé en Londres, en una de esas conferencias de cuerpo, mente y espíritu que lo hacen todo real. Ofrecí las enseñanzas de manera directa, como siempre. Durante el descanso, un tipo de aspecto duro se me acercó visiblemente enfadado y me dijo: «No paras de hablar, estoy harto, ya conozco tus historias». Practiqué el perdón.
Sin dejarme intimidar por este chico duro, lo miré directamente a los ojos y le dije: si ya conocieras este material, no te habrías enfadado. Supe que quería pegarme, pero no lo hizo. No habría sido muy bueno para su reputación en una conferencia de cuerpo, mente y espíritu, de modo que se alejó con tristeza. No aplicaba las enseñanzas y por tanto no podían funcionar para él. Por eso le digo a la gente que no espere para practicar el perdón. No esperes al año que viene, no esperes a la próxima vida. La sección El canto de la oración del curso promete que si ha habido verdadera curación, que la habrá habido si practicas el verdadero perdón, incluso la experiencia de la muerte será más hermosa. Cuando parezca que abandonas el cuerpo, estarás preparado para una preciosa experiencia de libertad. Después de la boda, tenía muchas ganas de volver a ver a Arten y Pursa. Nunca sabía qué iban a comunicarme, pero siempre me resultaba útil. Habría atesorado su compañía y sus consejos, aunque nadie leyera los libros. La gente se olvida de que transcurrieron 10 años entre la primera vez que se presentaron en Maine y la publicación del primer libro. Hay quien piensa que lo escribí por dinero. No se dan cuenta de que durante toda esa década, mientras vivía en la oscuridad de una zona rural de Nueva Inglaterra, no tenía ninguna garantía de que el libro llegara a publicarse. Podría ser que mis profesores se estuvieran apareciendo solo para mí, si esa era la forma para la que yo estaba preparado. Por lo que yo sabía, el libro podría haberse quedado en mi estantería el resto de mi vida y habría sido una oportunidad para perdonar. Aún así, me habría sentido muy feliz de haberlo escrito. Fue una labor de amor. Cuando me trasladé al sur de California, a veces consultaba el tiempo atmosférico en el ordenador para comparar la temperatura en el estado que acababa de dejar con la de mi nuevo hogar.